Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a El Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, hola y bienvenidos una vez más a El Nido Padres. Hoy seguimos hablando de las terapias, la importancia de las terapias y por qué buscar una terapista a tiempo puede darle a nuestros hijos tantas posibilidades a tan temprana edad. Hoy vamos a hablar de una terapia que resulta un poco como que todavía desconocida. Se llama la terapia física. Tenemos a nuestra invitada, una terapista física. Ángela González nos acompaña el día de hoy. Ángela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. A ti muchas gracias, Edna, por la invitación y encantada de estar aquí para hablar sobre este tema tan importante. Claro que sí, Ángela, porque la terapista física tiene una gran misión, pero a veces no entendemos esa importancia y todo radica en que tal vez no sabemos qué significa una terapia física o cuáles serían esas señales de alerta que debemos tener cuando vemos en nuestros bebés que tal vez sí, se les dificulta el gateo o todo lo que sería o concerniente a un desarrollo físico, pero no nos imaginamos que hay alguien que puede darnos la mano, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo describes tú una terapia física? Claro que sí. Yo creo que es importante antes de entrar en el tema de cómo podemos detectar la necesidad de la terapia física, en entender que los terapistas físicos somos profesionales de la salud formados por un buen número de años. Hoy día se requieren 4 años de educación de college, 3 años de posgraduado para presentar un board y tener una licencia para terapia física. Somos especializados en entender la función humana desde el movimiento. Nosotros estamos formados para entrar en diferentes ámbitos en lo que respecta a la función humana y al movimiento. Hoy nos estamos concentrando en la parte de los niños, que es la base más importante del movimiento humano, el desarrollo de los niños. Entonces nosotros podemos actuar desde diferentes ámbitos que puedan estar afectando o que podamos creer nosotros de pronto también a la vez como padres que puedan afectar a nuestro hijo. Entonces nosotros podemos actuar desde la prevención, la educación, pero también sobre la intervención de situaciones que ya estén sucediendo. Tenemos un niño muy pequeño, un bebé, probablemente lo más importante ahí es la educación y la prevención. Y esa educación y prevención vienen desde, por supuesto, los padres, el núcleo familiar, el entorno primario del niño, y a la misma vez desde dónde se encuentra el niño en la comunidad. Muchas veces se encuentran en jardines infantiles, daycares, en la escuela, están rodeados durante bastantes horas del día por su maestra, por las personas que están cuidando de él. Entonces son las personas que están llamadas a detectar esos signos de alerta, como estamos hablando, banderitas que dicen aquí puede estar pasando algo. Puede estar pasando algo que requiera una intervención tipo educación con los padres, cambiar ciertas actividades que se están haciendo, o puede estar pasando algo que requiera una evaluación médica más profunda, y de eso se trata, de que entendamos que hay una gran variedad de situaciones que pueden suceder y que debemos entre todos como comunidad detectar eso y dirigirlo como debe ser. Que es muy importante y que resaltemos tanto en el hogar como en el colegio la observación, ¿no? Es como el primer paso donde empezamos a ayudar nosotros al niño. ¿Cuándo empezamos a ayudar? Cuando empezamos a observar su comportamiento diario, sus rutinas y como tú bien dices, si algo ha cambiado en su rutina, tenemos que ver si es algo que pueda ser temporal o es algo que empezó a repetirse y al convertirse en algo repetitivo, pues alertar, ¿no? Comunicarnos con los papás y decirles, estamos viendo este tipo de comportamiento atípico y pues ellos después tendrían que hablarlo con el pediatra para llegar directamente a ustedes, quienes son las que van a intervenir. Exacto. ¿A qué le llamaríamos un red flag cuando hablamos de red flag o a qué le llamaríamos estas señales de alerta entre
decirlo en temprana edad, hablando de bebés a los 3 años o tal vez algo que no hemos detectado y es que tal vez puedan haber falencias en las habilidades físicas en niños más grandes y que se dejaron pasar y que Así es. estamos viendo de pronto las consecuencias de, ay, pero ese niño siempre se da con la pared, ese niño se lleva entre los pies siempre el pupitre, tipo de, y uno dice, bueno, no, pues es así. No, no es así. O sea, no se trabajó a tiempo, tal vez alguna conducta que se pudo haber cambiado o mejorado con una terapia. ¿Nos quieres o qué nos puedes decir acerca de eso, Ángela? Claro que sí, es súper importante. Y ahí es donde viene la parte que hablábamos de la educación. Si de pronto nosotros como terapistas, como padres y como maestros, todos nos informamos de cosas simples. Por ejemplo, si estamos hablando de bebés muy pequeños, de nacimiento a los primeros meses, eh, signos de alerta, por ejemplo, que un niño entre los 4 y 5 meses todavía no tenga un buen control de cabeza, que un niño en esa misma edad no esté tratando de llevar sus manos a la línea media, me refiero a llevarlas al frente, a ponerlas juntas, a explorar. Un niño que después de los 3 meses todavía no está buscando con curiosidad encontrar un objeto enfrente de él y seguirlo. Un bebé recién nacido entre los 0 y los 3 meses que no reacciona de manera inmediata a un sonido que normalmente reaccionaría cualquier otro niño, el bebé que después de los 5 o 6 meses todavía no ha empezado a voltearse boca arriba o boca abajo, el bebé que llegó a los 9 meses y todavía no se está sentando por sí solo y si yo lo pongo sentado se cae o tiene una postura que no es suficientemente adecuada para que pueda empezar a jugar, el bebé que pasó los 12 o los 15 meses y todavía no está haciendo esa fase inicial de la marcha, del desplazamiento, que es agarrarse de las cosas, de su cuna, Ah, del, ponerse de pie para desplazarse hacia los lados. Ese tipo de cosas nos tienen que dar un signo de alerta. Como padres, y te hablo en este momento desde el punto de vista de madre, tendemos a veces por el miedo que nos da a tratar de enmascarar esas situaciones y tratamos de pensar de, no, espérate, a mí ya me dijeron que el papá era así, el papá no gateó, no, ya me dijeron que yo caminé hasta los 18 meses y que yo no hacía nada, yo no me volteé, cosas así en las que en muchas ocasiones lo hacemos por el miedo natural que tenemos como padres a enfrentar una situación difícil con nuestros hijos. Y ese miedo hay que perderlo porque la mayor parte de esas situaciones son falta de estímulo, son falta de ciertas actividades muy sencillas que pueden promover ese desarrollo o al contrario, yo puedo detectar tempranamente algo y evitar que se convierta en algo serio. exactamente. Como esos bebés que tal vez no se mueven en la cuna y las mamás les da miedo sacarlos de la cuna. No lo puedo, no lo voy a poner en el piso porque me da pavor que se golpee, me da pavor que venga un insecto, lo que pasa, porque siempre estamos recomendando, llévalo al piso, llévalo al piso. Él tiene su necesidad, como decías ahora, de encontrar los objetos, de poder tener esa visión de 180 grados alrededor, de encontrarse con toda la parte de situaciones y emociones sensoriales, pero en casa los papás cometen el error o tal vez por el mismo miedo, ¿cómo lo voy a poner en el piso frío o lo voy a poner en el piso duro o lo voy a poner? Pero pues obviamente habría que buscar la forma sobre un tapetico, sobre una mantita, pero es importante exponerlos, ¿verdad? Es importante exponerlos siempre a las situaciones donde ellos puedan empezar a desarrollar su movimiento. ¿Qué otro tipo de cosas pudiéramos observar más adelante si no se trabajó un estímulo, como tú dices, a temprana edad? Claro, mira, un ejemplo clásico es el niño que no gatea. Tenemos la tendencia por nuestras madres, nuestras abuelas a pensar de que, bueno, si papi no gateó, no importa que no gatee, no pasa nada. Pues se ha descubierto que el gateo es mucho más importante que solamente ir y desplazarse y la primera forma de moverse de un lado a otro. El gateo hace parte muy importante del desarrollo del tronco, hace parte muy importante del desarrollo De la equilibrado
dos lados del cerebro, y eso determina también la capacidad de aprendizaje, la capacidad de ese niño mantenerse en una postura adecuada en un salón de clase, etcétera. Ese es un pequeño ejemplo de cómo algo que ignoramos en edad temprana nos puede empezar a traer consecuencias y nos podemos llevar a un niño con problemas de atención, con una cantidad de reflejos que no se han integrado adecuadamente, con una cantidad de frustraciones que se hubieran podido evitar solamente si yo trato de escuchar y seguir el consejo y llevar a mi hijo pues con más estimulación. Claro que sí, wow. Acabas de decir algo muy importante y es que si un niño logra su posición correcta en el momento de aprender o en el momento de atender dentro del salón de clase, la posición física, el entorno en el que él está, también le da o le permite la concentración. Entonces estaríamos atrasando todo un proceso simplemente porque si él no está cómodo en la posición en que está, pues no se va a poder concentrar tampoco, ni va a aprender, ni va a estar en disposición de tomar todo lo que necesita en ese momento. Vemos a estos papás con una ansiedad porque el niño camine y es un error muy grande que incluso yo lo trato con mis papás en el preschool y en el salón incluso de los bebés. Él ya camina, yo, ¿qué necesidad tiene? Entonces lo ponen, tú sabes que no erguido, cogido de las manos, es que ya él va a caminar, él ya va a caminar. Entonces les decimos, no hay necesidad, aquí no hay afán de que camine ya y obviamente volvemos siempre a lo mismo, cada niño es único, inigualable, especial y en su desarrollo tiene su tiempo y su momento, pero no esa necesidad impetuosa de que camine Así cuando es. ha pasado por el gateo. Ya. Y bebés que vemos que gatean, que no es el gateo, pero que se desplazan sentados. Así es. Simplemente es voltearlo y ponerlo en posición de lo que decíamos derecha, izquierda, coordinación y que lo puede hacer. Si ese bebé ya está sentándose, tiene la capacidad de voltearse y de gatear, pero no, así, como tú decías, así gateabas el papá, así gateaba el papá y Sí, más rápido que de la otra manera. Entonces, simplemente es como empezar a quitarle a los papás como todas esas ideas y irnos a lo natural, a lo básico. Necesitamos que el bebé tenga una coordinación ojo-mano y su rodillita va con la mano izquierda, con la rodilla derecha y así, simplemente para que el cerebro pueda coordinar. O sea que es bien importante que todo esto pase en el salón del desarrollo temprano, o sea, que pase en el salón de los bebés para que más adelante, como tú nos decías ahora, es muy importante hasta la posición que tienen para atender a la clase. Si no está su cuerpito en una posición cómoda o adecuada, entonces todo esto se va a afectar. ¿Qué así otra es. cosa podemos ver en los niños más grandes, por ejemplo, cuando no se previó este desarrollo temprano? El desarrollo temprano, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo sencillo. En unos reflejos que están de forma primitiva, que son naturales y que funcionan y que deben integrarse en la medida que el estímulo del ambiente de forma normal nos va obligando o nos va llevando a tomar otras posiciones y otras actividades. Si un niño no recibe la estimulación adecuada, si por una razón no ha integrado reflejos que le permiten a él en una postura determinada aceptar estímulos posteriores, me refiero a una silla, aceptar ese contacto con eso, mantenerse en esa sola posición. Ese reflejo que no se integró y que era algo muy sencillo de integrar, el niño no se queda en la mesa del comedor, se vuelve un problema con los padres porque no es solamente lo que pasa en la clase. Cuando nos damos cuenta, como estábamos hablando ahora, es un todo, ¿no? Y lo que el niño vive en su entorno familiar, en la comunidad, en la escuela, todo eso se va a ver afectado. El niño va a tener problemas para ir al toilet de manera independiente, el niño va a tener problemas y va a causar problemas en su salón de clase, el niño no se va a poder sentar el tiempo necesario para estar en una comida y compartirla con su familia. Entonces es más fácil poner el iPad que de pronto enseñarte a que te estés quieto y algo está pasando de hipersensibilidad en tu espalda por un reflejo. Entonces, cosas muy sencillas que nosotros podemos enseñar sin que eso implique una patología, ni un label, ni un diagnóstico, ni nada, digamos, que lleve a un extremo a que mi hijo tiene un problema. Hay que quitarnos un poquito esa máscara, hay que quitarnos un poquito ese miedo,
porque no se trata de encontrar problemas, se trata de encontrar soluciones, se trata de encontrar el óptimo desarrollo de mi hijo, de mi estudiante o de mi paciente. Yo estoy basada en lo positivo, no en lo malo que va a encontrar con ese niño. Esto que estás diciendo es supremamente importante y tal vez, te lo digo desde el punto de vista de madre y también como educadora, que es muy fácil pasarlo por alto, porque tal vez tú dices, bueno, gateó no en la posición adecuada, pero gateó no en el tiempo adecuado y digamos que rápidamente estaba erguido. Y bueno, pasó de salón, por decir algo, fue al otro nivel donde está el salón de los 2 años, pero se está saltando como etapas, ¿no? Pero la importancia de lo que estás hablando, hasta de poder tener dificultad de sentarse en una silla, claro que sí, y lo vemos más adelante y no entendemos por qué. No entendemos la razón de por qué este niño no puede estar tanto tiempo sentado en una silla sin resbalarse, sin encorvarse, sin sentirlo absolutamente incómodo y que no puede controlar su cuerpo. Entonces, yo quisiera que nos ayudaras como una mamá, por ejemplo, que ya después de escucharte va a poder tal vez identificar determinados aspectos, cómo podemos nosotros acudir a una terapia, porque no sé si habría que pasar entonces por el pediatra y pedir un referido de igual manera que las otras terapias, contándole, basándome que en las observaciones que yo tengo en casa, más lo que me pueda decir la maestra de cómo se mueve él en el salón de clase. Sí, tenemos, por suerte vivimos en una comunidad en la que podemos contar con varios recursos. Entonces estamos hablando de lo primero que nada nace del hogar, de la casa, de la madre generalmente. La madre, el padre se dan cuenta que hay algo que no está funcionando como yo pienso que debería funcionar. Así ni siquiera yo sea un clínico, ni tenga más hijos, ni tenga experiencia, solamente cuando hay algo que a mí como mamá o como papá me dicen que yo quiero que alguien me despeje una duda con respecto al movimiento, al desarrollo, a la posición de mi hijo, ahí ya es el primer paso. Ese es el paso más importante, porque cuando ellos abren a eso, existen recursos, recursos como el pediatra, un niño que es menor de 2 años, vamos a poner un ejemplo, en esa fase de la vida, va al pediatra muy seguido porque entre las vacunas y los controles, yo tengo acceso a hablar con mi pediatra cada corto número de veces. Entonces yo o simplemente llamo a mi pediatra y le expongo mi preocupación. Es la primera. Hay recursos en la comunidad, como probablemente se mencionó anteriormente en la parte de terapia ocupacional, como un programa de Early Steps que trabaja específicamente con niños de 0 a 3 años. No necesita uno una orden médica, no necesita un diagnóstico, no necesita nada más que la preocupación legítima de saber si el desarrollo de mi hijo está yendo bien. Ellos hacen una evaluación profunda en todos los ámbitos y realmente hacen una intervención muy basada en la comunidad. No hay diagnósticos, no hay nada, es el desarrollo del niño y la vida óptima de ese niño y cómo va a suceder. El niño que también está yendo a un daycare, a una escuela, si tenemos maestros informados, preocupados, pendientes de eso, el maestro detecta eso y el maestro inmediatamente puede transmitir esa información tanto a los padres como a otros ámbitos en la escuela para buscar una evaluación, ya sea inicial, una evaluación con una opinión más clara con un terapista, o si ya el médico considera necesario, una evaluación ya profunda, un assessment formal de parte de terapia, dependiendo de qué terapia necesita. Y todavía eso no implica ningún diagnóstico y ningún problema en mi hijo. Yo solamente estoy buscando que alguien me diga qué puedo hacer para estar mejor. Una vez se tomen las terapias físicas, cuéntanos un poquito cómo sería alguno de los ejercicios de terapia física y cuáles son los beneficios que vemos, por decir, inmediatamente, dónde se ve el cambio de ese niño. Claro que sí, nosotros nos enfocamos mucho en la parte de la motricidad gruesa, en la parte del desarrollo motor que implica el poder controlar la cabeza, el poder ganar la fuerza en el tronco, el poder que brazos y piernas se muevan de manera coordinada, en ganar fuerza en la pelvis, en las piernas, de gatear, sentarnos, agarrarnos de los objetos, caminar y una vez caminando desarrollar
actividades más elaboradas como correr, caminar en diferentes superficies, poder negociar obstáculos, escaleras, y de esa manera me voy a poder desenvolver como niño en un parque y jugar igual que todos los demás niños de mi edad. Eso básicamente es una secuencia como nosotros vamos dirigiendo nuestra intervención como terapistas físicas, pero definitivamente actuamos también desde cosas específicas. Si te pongo un ejemplo, en los jardines, en el daycare, en la casa, el niño recién nacido y la mamá nota que la cabecita está un poquitito más para un lado que para el otro, que le gusta más mirar para un lado que para el otro, que la cabecita probablemente está chatica, etcétera. Por un lado está más plana, la forma de la cabeza no es completamente simétrica. Y antes de enmascarar eso y negar, tengo miedo que a mi hijo le pongan esto, le hagan esto, le pase algo, es el momento de actuar, es el momento de ir, buscar la ayuda. Nosotros trabajamos específicamente en estiramientos, educamos a los padres para que esos estiramientos se hagan 24 horas al día, no 1 hora al día, 3 veces a la semana, porque no tienen tanto objeto como si se aplica de manera constante. Y eso, ejemplo, te lo doy porque todo lo que hagamos nosotros en terapia física necesita ser llevado a la casa, necesita ser llevado al colegio. Si nosotros lo hacemos en las terapias un ratito y o no se involucra de parte nuestra a los padres o el padre no acepta su responsabilidad dentro de esa función de ejercicios, pues el resultado no va a ser el óptimo. De manera que es muy importante que hasta lo mínimo como esos estiramientos en los casos de la tortícolis o en un niño que tenga un atraso en el desarrollo motor de forma más global, es la intervención de los padres en conjunto con la parte escolar y con la parte clínica que somos nosotros para poder lograr que todo funcione. Wow, es muy importante todo esto que nos estás diciendo porque muchos padres dejan como la terapia física como algo que no es tan relevante. Entonces, creen que es más importante que se comunique. Entonces, buscamos la terapia del speech. O la de OT ya cuando lo refiere más un maestro y cuando ya vemos una observación en determinadas habilidades que no se están cumpliendo. Pero la física la dejamos atrás, ¿no? Es como estos papás también, no solamente digamos que hay el desarrollo no está acorde con la edad del niño, sino que vemos tal vez estos niños que ahora que te escuchaba hablar de que jueguen en el playground y que puedan esquivar y obstáculos, subir, bajar, si yo simplemente veo que mi hijo se le dificulta, sin decir que no lo haga, corre, juega, se tira, brinca, pero la mayoría del tiempo se cae. Ujú. La mayoría del tiempo se cae sobre el mismo pie o sobre la misma parte del cuerpo, o no puede esquivar, o sea, ese tipo de cosas. Eso también debemos observarlo y comunicárselos a los padres porque pudiera ser parte de un desarrollo que no se completó y pudiéramos acudir a una terapia entonces de física. Claro, definitivamente. Muchas veces y se tiende a confundir y hoy día desafortunadamente tenemos un altísimo número de niños con autismo que están dentro del espectro, pero hemos visto casos en que el niño no, es que no juega, no interactúa con los amigos, no participa en las actividades de grupo y en muchas ocasiones no es porque haya nada más que una dificultad que me hace sentir en desventaja con mis amigos. Yo no puedo ir a saltar donde ellos saltan, yo no puedo correr a esa velocidad, yo no puedo manejar el triciclo, entonces yo no participo. Ese niño necesita una intervención de manera interdisciplinaria y más completa para que podamos actuar nosotros desde lo motor grueso, desde la motricidad fina, desde el lenguaje, desde la parte de comportamiento, desde todos los ámbitos que implican un ser humano para que ese niño realmente pueda entrar y hacer parte de ese grupo de una manera funcional y pueda vivir de una manera feliz y adecuada. Claro que sí, o sea, cuando todas las terapias pueden entrar o acuden a encargarse de cada parte, ¿no? De cada parte donde hay una falencia y entonces entre todas pueden hacer que ese niño pueda integrarse rápidamente a su círculo y a su desarrollo normal en cuanto a su edad. Bueno, pues te agradezco muchísimo por esta información porque siempre hay como una duda de qué tan importante es la terapia física. ¿Qué significa la terapia física? ¿Dónde, cómo vemos, no? O cuáles serían
nuestras señales de alerta, porque simplemente tú dices, no, si el niño no se para y no camina. No, es que hay mucho más que eso. Y lo que estábamos hablando que era muy importante y que tampoco se nombra y es cuando nos saltamos los periodos de estimulación temprana y no hay una adecuada estimulación, una estimulación que, como tú bien dices, puede empezar en casa con un masaje, con una posición del bebé, con ayudarlo a dar la vuelta o a inclinarlo, tratar de sentarlo en el momento que sea. Entonces, pues básicamente es atender a todas estas señales, la observación, trabajar de la mano también de nuestras maestras Ujú. y poder, bueno, llegar a ustedes donde hay un mundo de cosas que se abre cuando llegas a buscar una terapia y te das cuenta que una complementa a la otra y podemos hacer estos niños tener unas vidas completas y felices. Así es. Pues te agradezco muchísimo por la participación, Ángela, y saber que ustedes están ahí para cualquier inquietud o cualquier cosa que los papás quieran preguntarles. La finalidad siempre del Nido Padres y de nuestro podcast es llegar con esa información a los papás que siguen teniendo inquietudes, que no se atreven, que le tienen miedo al nombre terapia, que le tienen miedo a que mi hijo me lo marquen, le pongan un label o digan que él no puede estar a la par de los demás. No, es completamente normal. No todo el mundo tiene que estar a la par de los demás porque yo soy único en mi desarrollo, pero Así qué bueno saber que siempre hay un equipo, como tú decías, multidisciplinario al servicio de todo esto, ¿no? Al servicio de vamos a ayudar en conjunto, padres, que es muy importante que lo has mencionado, colegio y ustedes con todo lo que pueden aportar y como bien decías, no es una cosa fácil, son muchos años de estudio y de práctica, de estar con cada niño en los diferentes momentos y enfrentando obviamente diferentes falencias, puede ser lenguaje, puede ser el desarrollo sensorial y en este momento pues el desarrollo físico que ahora vemos es como tan esencial, ¿no? Que es como el esqueleto de todo. Si no solamente que no me comunico, pero y si todo esto se está haciendo de mala manera, pues tampoco va a funcionar más adelante. Eh, exactamente. claro que sí. Bueno, Ángela, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Te veremos por aquí en el Nido Padres para preguntarte cualquier otras tantas cosas, porque yo creo que después de este podcast van a surgir muchas opiniones y muchas preguntas, porque muchos papás me preguntan y me dicen, siempre se cae y se da en el mismo lugar. Y yo como que digo, bueno, no sé, o sea, ¿será Claro, que pero ahora puedo enseñarles que, bueno, tal vez, ¿por qué no revisamos el tema y que alguien que sepa nos explique mejor qué pudiera estar pasando, ¿no? Y cómo atenderlo a tiempo. por supuesto, y mil gracias por tu invitación. Muy importante, un foro necesario para padres y para todos nosotros, para comunicarnos. Bueno, entonces que esté muy bien, Ángela, y hasta la próxima. A Gracias. ustedes, papás, gracias por acompañarnos en esta entrega del Nido Padres. Y aquí tenemos toda la información, tenemos las herramientas. Si tienen preguntas, pueden contactarse con nosotros, escribirnos a nuestro Instagram del Nido Padres, seguirnos viendo también en nuestro canal de YouTube y escucharnos en Spotify, porque siempre estamos interesados en ayudarlos, en aconsejarlos y en ayudar a nuestros niños en un desarrollo de su infancia feliz y sano. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres, déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.